Hola, es un gusto saludarlos y agradecerles que estén conmigo en este video que se llama Alcoholes y radicales alquilo. Primero vamos a definir qué son los grupos funcionales. Estos son átomos o grupos de átomos que se unen a los hidrocarburos para formar otros compuestos mediante enlaces covalentes. Las moléculas de los hidrocarburos pueden enlazarse con átomos distintos del carbono y el hidrógeno por medio de reacciones químicas. Esto hace que presenten propiedades diferentes. Por ejemplo, la oxidación de los hidrocarburos para sustituir un hidrógeno por un grupo OH, grupo hidroxilo, da lugar a los alcoholes. Para nombrar a los alcoholes se emplea el nombre del hidrocarburo seguido de la terminación -ol. Algunos alcoholes tienen nombres comerciales. El más simple es el alcohol metílico o metanol, cuya fórmula es CH3OH, pues tiene la cadena hidrocarbonada más corta. El metanol se utiliza en la fabricación del combustible para los aviones y en los anticongelantes para automóviles. No debe confundirse con el alcohol etílico o etanol, cuya fórmula es CH3CH2OH, que se encuentra en las bebidas alcohólicas. El metanol es muy venenoso y produce ceguera si se ingiere. El metanol y el etanol son alcoholes primarios porque el grupo OH está unido a un átomo de carbono del extremo de la cadena. El alcohol que sigue en tamaño al etanol es el propanol, cuya fórmula es CH3CH2CH2OH, el cual tiene un isómero, el isopropanol o alcohol isopropílico. Y aquí vemos su fórmula. Este último compuesto se utiliza como desinfectante y con fines medicinales. A diferencia de los otros átomos, se trata de un alcohol secundario, porque el grupo OH se une a un átomo de carbono situado entre dos átomos del mismo elemento, del carbono. En los alcoholes terciarios, el grupo OH se enlaza a un átomo de carbono cuyos tres enlaces restantes se unen con átomos de carbono. Ejemplo de alcohol terciario es el terbutanol. Aquí tenemos algunos ejemplos de alcoholes derivados de los hidrocarburos. El metanol es el alcohol metílico. El etanol es el alcohol etílico. El 2-propanol es el alcohol isopropílico. Se pone 2 porque si numeramos los carbonos, el OH está unido en el carbono número 2. Lo mismo pasa con el 2-butanol, que es el alcohol sec butílico. Y por último, el 1-pentanol, que es el alcohol pentílico. Ahora veamos la nomenclatura de alcanos ramificados. La existencia de hidrocarburos con ramificaciones da origen a los isómeros estructurales, cuyo gran número hace necesaria la sistematización en la nomenclatura de los sustituyentes, o sea, los radicales alquilo. Los radicales alquilo son un conjunto de átomos que resultan cuando un alcano se le quita un hidrógeno. La terminación ano del alcano se sustituye por -il si la ramificación se encuentra unida a la cadena principal, e -ilo si se nombra de manera aislada. Por ejemplo, el metano de fórmula CH4, cuando se suprime un hidrógeno, su fórmula queda CH3 y se obtiene el grupo metil o metilo.
Cuando al etano de fórmula CH3 se le quita un hidrógeno, su fórmula queda CH3CH2 y se obtiene etil o etilo. Si al propano de fórmula CH3CH2CH3 se le suprime un hidrógeno, queda su fórmula CH3CH2CH2 y se obtiene propil o propilo. Si el hidrógeno que se suprime no es de los extremos, entonces se obtiene isopropil o isopropilo. Si al butano de fórmula CH3CH2CH2CH3 se le suprime un hidrógeno, la fórmula quedará CH3CH2CH2CH2 y se obtiene butil o butilo. Pero si el hidrógeno que se suprime no es de los extremos, entonces se obtiene sec-butil o sec-butilo. Si del isobutano se suprime un hidrógeno que no es de los extremos, se obtiene isobutil o isobutilo. Pero si se suprimen dos hidrógenos internos, se obtiene terbutil o terbutilo. En caso de proponer un alcano con prefijo iso, el hidrógeno que se separa tiene que ser del carbono más alejado de la ramificación, por ejemplo, del heptano, cuya fórmula es CH3, CH2, 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 CH3, se obtiene isoheptil o isoheptilo. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.